Cultura Dual Leer para Transformar. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio denominado Tendencia Digital, donde tendremos la oportunidad de charlar con diferentes personalidades de las letras, así como especialistas en educación, salud, deporte, medio ambiente. Les saluda Miriam García, hoy con un gran invitado, Adso Gutiérrez Espinosa, escritor, académico y editor mexicano. Su obra literaria y académica ha sido publicada en revistas de difusión nacional e internacional, libros colectivos, plataformas electrónicas, fundador del Fuego Luca, plataforma virtual de artes. Y esta noche vamos a conversar sobre Dum, Espiro, Espero y otros cuentos. Me gustaría mucho comentarles un poco acerca de esta publicación. En este libro, el autor presenta 7 cuentos en los que aborda la complejidad de las relaciones sociales de habitantes de ciudades de provincia, y eso nos quiere hacer creer, aunque también aprovecha para rescatar las historias que bien podrían ocurrir en estos espacios. Este libro no es solo un viaje para mostrar la vida en provincia, de cómo los que viven en ese espacio cuentan historias y se construyen como individuos. Vamos a dar inicio a esta charla. Te agradezco tu presencia, querido Adso. Muchas gracias por acompañarnos y darnos este tiempo para conocer acerca de ti y tu obra. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, maestra Miriam. Estoy completamente emocionado y bastante contento de acompañarlos o acompañarte en este caso, y me encuentro de maravilla. Muchísimas gracias. Y cuéntame, Ay, ¿cómo estás tú? estoy feliz. Realmente habíamos platicado acerca de hacer un programa juntos. Este momento llegó. Yo me siento muy contenta de que tú estés acá en Tendencia Digital, que demos a conocer a estos jóvenes escritores, tú ya con una amplia trayectoria, con preparación. Y bueno, me gustaría preguntarte y que nos pudieras contar un poco acerca del origen de este libro. No sé si lo pronuncié bien, Dum, Spiro, Espero y otros cuentos. ¿Qué te inspiró a escribir estos relatos? Fíjate que este relato, o más bien esta antología, son consecuencia de un proceso de rehabilitación, en el sentido de que hace unos años pasé por un proceso de depresión y ansiedad, y como parte de terapia decido formar esta antología. Solamente un cuento es el que es más viejo y quise retomarlo por el tipo de tema que es justamente con el que abre el libro, que se llama la del elogio de las palomillas, y ese tiene bastante significado. Entonces, ese por un lado es un proceso de rehabilitación, pero también es una tesis, podríamos decir un libro tesis o una antología de tesis, porque estoy aquí elaborando mis intereses en el sentido de construir historias o la historia de ciudades de provincia. Como sabes, yo llevo un poquito más de 10 años viviendo en el Estado de México y yo soy de Zacatecas. Entonces mi idea es construir un Toluca, un Puebla, porque también he vivido un tiempo en Puebla, y un Zacatecas literario, muy alejado del centro de la Ciudad de México, e intentando acercarme y acercar a los lectores a las historias que surgen en estas ciudades de provincia, porque al menos en literatura y en la industria editorial, por lo regular siempre miramos a, a la Ciudad de México. Y esto es un poco alejarnos para decirle a la Ciudad de México: nosotros como gente del otro lado también escribimos y escribimos muy bien. Sí, así es. Escribes bastante bien. Hemos tenido la oportunidad de compartir algún espacio laboral y me queda Muchas muy gracias. claro que escribes perfectamente. El título Dum, Espiro, Espero significa mientras respiro, espero. ¿Cómo se refleja este lema en las historias que has incluido en tu libro? ¿Hay algún mensaje central que quisieras que los lectores se lleven? Sí, fíjate que aquí el tema, si bien bueno, quiero también agregar, ligado a la anterior pregunta, esto es parte de un proyecto como para rescatar las historias de la ciudad y construir una ciudad literaria como personaje literario, pero también es un proceso en el que, vaya, es un proyecto más de largo aliento, y este es el primer paso. El segundo paso es una novela de terror,
y otro sobre ensayos. En realidad la novela de terror ya está terminada, pero a la par he estado escribiendo textos, cuentos infantiles que también quiero ligarlos con este mismo proyecto. Sin embargo, en ese tiempo me preguntas qué significa Don Spiro Espero, cuál es el mensaje. Esto está relacionado mucho con la filosofía grecolatina, principalmente, más que nada con los estoicos, que tiene que ver básicamente el mientras respiro, o más perdón, mientras espero, respiro. A veces se traduce de manera inversa, pero significan lo mismo. Tiene su ligazón con la frase que regularmente nos decían o me decían mis abuelos o mis abuelas de la esperanza muere al último. Y esto es porque justamente las historias de esta antología son temas difíciles, desde las rupturas amorosas, desde las infidelidades, cruzando por la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los homosexuales y la violencia hacia los ancianos. Pero también es un asunto de, bueno, la ciudad o las ciudades tienen problemas propiamente de la ciudad, pero también es un llamado de, bueno, las cosas están un poco mal o están mal, pero es un llamado de mantener, de seguir continuando trabajando, de seguir trabajando y tener esa esperanza de que las cosas van a mejorar. O evidentemente, ese mejoramiento lo tenemos que hacer todos, día con día, desde la persona que vende, desde el comerciante hasta el intelectual o hasta el propio, en este caso, la propia gobernadora. Tendremos que laborar para que mejoremos como ciudadanía, sabiendo que el tejido social en México ha sido bastante vulnerable y maltratado por todos los temáticos que nos hemos envuelto. Y esa es, digamos, la enseñanza de la esperanza está ahí, no hay que perderla, pero no hay que quedarnos con los brazos cruzados y seguir trabajando para mejorar como personas, como sociedad y como familia también. Así es, Atso, totalmente de acuerdo. Creo que somos una sociedad fuerte, mujeres y hombres, y si trabajamos juntos, juntas para en muchos temas, creo que podemos tener pues grandes logros. Háblanos un poco sobre tu proceso creativo. ¿Cómo decides qué historias escribir? ¿Cómo las desarrollas? ¿Tienes alguna rutina o técnica específica que sigues cuando tú escribes? Sí, fíjate que esto se la copié en cierta manera a Vargas Llosa y en cierta manera a King. Hice como un híbrido entre sus propuestas. Este Vargas Llosa, por ejemplo, antes de ponerse a escribir, escribe la biografía de todos los personajes y va contando cuestiones muy significativas, al menos para el personaje, pero a veces ni siquiera se mencionan en sus historias. Es decir, el nombre, dónde vive, la dirección, estudios, y se construye una biografía a partir de ahí. Y King, por lo regular, escribe, se levanta, me parece, entre las 4 y 5 de la mañana para escribir 2 horas y para seguir con sus actividades diarias. En mi caso es en la noche porque es cuando tengo más paso, más tranquilidad por las actividades que pudiera tener en el día. Pero el proceso creativo es justamente eso. Primero escribo la biografía del personaje. Obviamente ya antes tengo planificada una historia o más bien el tema. Y a partir de los personajes y el tema voy construyendo una escaleta como si fuera cine. ¿Qué acciones van haciendo los personajes y cómo se van direccionando para llegar al clímax? En ese sentido, voy constituyendo proyectos pequeños para finalmente ligarlos y construir un texto de mayor grueso, de mayor peso. En el caso de, te decía anteriormente que el cuento, perdón, el elogio de las palomillas es significativo porque hablo sobre la muerte de mis abuelos o de mi abuelo paterno. Entonces, básicamente, yo al igual que unos de de mis nietos, de mis primos, fuimos muy cercanos a mis abuelos. Entonces, fue algo muy curioso que cuando fallece mi abuelo paterno, yo no podría sentir tristeza o enojo, sino un profundo agradecimiento porque finalmente eso, el tiempo que estuvo conmigo, al igual que mis abuelas,
no puedo sentir enojo ni tristeza, quizás momentáneamente, pero pues es simplemente agradecimiento por el tiempo, las enseñanzas, y justamente en este cuento lo plantea así, un duelo derivado del fallecimiento de mi abuelo paterno en este caso, y cómo yo le agradezco el aprendizaje, el amor, y para también soltar, ¿no? Te decía, con proceso de rehabilitación y soltar. Justamente, digamos, en este caso, el tema es el duelo y a partir de ahí voy constituyendo la biografía del protagonista, que básicamente soy yo en este sentido, y voy viendo qué elementos literarios me podrían beneficiar para el texto y comienzo a escribir hasta terminarlo. Al final lo dejo así y se lo mando a mis lectores, principalmente es mi padre y mi hermano, y ellos son los que me dan las observaciones, quita esto, quita acá. Y ya después retomo con la retroalimentación y sigo. Sin embargo, este cuento me acompañó a un viaje en Canadá, donde lo presenté en un taller literario con Alice Munro, la Premio Nobel de Canadá que recientemente falleció. Y también ese texto tiene opiniones sobre ella. Bueno, opiniones de ella en esta historia. Y sería eso. Fíjate qué interesante lo que mencionas, el tema del duelo y cómo lo abordas. Generalmente todos, o algunos de nosotros, cuando perdemos a un ser querido, está entre muchos sentimientos, ¿no? El llanto, el enojo, y hablar de agradecimiento porque una persona se va, pues creo que habla de un corazón muy grande. En este caso, el tuyo, el mío, Muchas también perdí gracias. un abuelo y cumplen ciclos. Todos cumplimos un ciclo y hay que agradecer, porque a su paso en este mundo, la aportación que han hecho con la familia, en lo profesional, a la sociedad, pues queda. En este hilo conductor, hablando de los personajes, estos personajes que son fundamentales en cualquier historia, ¿cómo desarrollas tus personajes? ¿Te inspiras en personas reales o son completamente ficticios? Y bueno, también tú refieres hace rato, antes de que me contestes la pregunta, acerca de esta crítica. Generalmente nuestra gente cercana, nuestra madre, nuestro papá, son nuestros principales críticos y siempre es una crítica constructiva. El referente que tú mencionas en otro país de quien ha hecho pues estos comentarios a tu obra, pues también habla del el trabajo y la trascendencia que tiene el libro que tienes publicado. Platícanos un poco acerca de los personajes, cómo haces esto. Los personajes en realidad son, vaya, decía Vargas Llosa de que él decía, yo escribo de lo que conozco. Entonces es algo muy similar. Estos personajes no son amigos, parientes, exalumnos, excompañeros de trabajo, que me he basado en sus características. Sin embargo, para no ponerles un nombre que me sea familiar, les cambio el nombre o a veces ni siquiera los menciono. Hay un cuento que está basado a un, ¿cómo se llama? Una teoría sobre la pasión que se llama la geometría de las pasiones, el cuento, y justamente tomo un método de investigación filosófico y para hacer esa, ¿cómo se llama? Relación con los triángulos y la geometría, uso abreviaturas propias de las matemáticas, por ejemplo, arista A, arista B, arista C, por ejemplo. Y así voy omitiendo los nombres porque a veces me siento tan familiar que digo, ay, estoy hablando de mi hermano, pero si lo lee mi hermano va a decir, oye, no escribas de mí, tampoco me evidencies, y cuestiones así. Entonces, sí me baso en personas cercanas a mí, pero les doy un pequeño matiz o pequeñas variaciones. Decía en el cuento del elogio, pues es mi abuelo y soy yo, ahí no tengo problema, pero hay un texto que es quizás es de los más difíciles para mí escribirlo, que se llama No hay aves en el nido, que justamente habla de la muerte de un novio. Y la viuda, o pues sí, en este caso la novia que perdió a la pareja y su hermano, del hermano del difunto,
hacen una serie de rituales para, ¿cómo se llama? Para convencer a la vida de que traiga de regreso a esa persona. Entonces, en esta historia en particular, hablo de la muerte que pasó una de mis mejores amigas de la secundaria, perdón, de la preparatoria por el accidente automovilístico de su novio. Él le decía esposo. Ella le decía esposo, y todo el proceso de duelo, todo el proceso, y justamente parte de una vez la escuchaba y decía, es que cómo le digo a la vida, tráemelo de regreso. A mí me encantaría que poder hablar con esa vida o con esa muerte para que me lo traiga de regreso. Entonces, en el proceso de rehabilitación que tenía, me acordé de esa historia y lo quise reacomodar y hacer reajustes para ver qué pasaría si pudiéramos encontrarnos con esa figura de vida para convencerlo de tráeme de regreso a esta persona. Muy bien. Adso, ¿cuál ha sido o es el mayor reto o desafío que has enfrentado al escribir este libro? Y justo con esta pregunta, ¿qué esperas de tus lectores? El mayor reto es justamente el diseño en el sentido de cómo acomodar los cuentos, porque una de las ideas que se tienen entre los autores es, tienes que empezar del mejor cuento y lo tienes que subir de nivel para que los mantengas leyendo. Porque si el primer cuento es sumamente fastidioso, aburrido, ya no te van a leer. Entonces es replantear o plantear cómo decirle al lector, léeme de esta manera, pero a la vez estoy pensando, quiero que me termines de leer el libro, si no, pues, ¿para qué? ¿Para qué escribo el libro? Porque me encantaría que terminaran el libro. Y es el reto de diseñar el texto porque, a ver si se mira la portada está tan bien cuidada que te dice incluso cómo leerlo. Es un árbol seco y lo puedes leer desde la raíz, es decir, desde el comienzo hasta el último texto. Pero también lo puedes leer desde el último cuento hasta el principio, porque todo está diseñado o lo diseñé para, conforme cualquier lector pudiera leerlo de esa manera, pero también para que considerara que todo está ligado con las cuatro estaciones, primavera, invierno, bueno, las cuatro estaciones de acuerdo al orden del hemisferio norte y de acuerdo al orden del hemisferio sur. Entonces, en algún momento empezamos, por ejemplo, en invierno y atrás empezamos en verano, me parece, siguiendo el orden de estos hemisferios. Y en el justo centro es cuando se juntan estas estaciones y después hacen su recorrido para regresar. Y a la vez van construyendo ese árbol que te mencionaba. Y era bastante divertido porque uno de los conflictos que tenía con el diseñador la diseñadora y mi editor era que me querían poner una fotografía mía y dije, no, 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 es demasiado ególatra de mi parte poner una fotografía de mí y mejor colocamos este árbol y el árbol tiene fragmentos del cuento, de diferentes cuentos que se pueden seguir. Y ese es justamente el planteamiento. Esa es la dificultad en cuanto a configurar el libro. Y pues honestamente, yo lo que espero de mis lectores es que lo disfruten, ya sea si lo quieren tomar como entretenimiento, como algo para pasar el tiempo, pero también los invito a que reflexionen sobre las temáticas que tienen estos textos, sobre la muerte, el amor, la violencia hacia las mujeres, hacia los homosexuales y también la violencia, pues en general, o podríamos decir la violencia genérica que vivimos, para que ellos se apropien, obtengan un viaje para que sean ¿cómo podremos? No quiero decir mejores ciudadanos, porque sería muy egoísta o muy soberbio de mi parte, pero sí que haya esos pequeños cambios para que las personas o mis lectores se den cuenta en qué mundo se encuentran y cómo pueden sanar sus propias relaciones con su familia o con sus amigos. Esas serían las principales
aprendizajes y de lo que quiero que lean mis autores, pero perdón, mis lectores. Y ahora, pues, en cierta manera es un poco cerrar este proyecto y pasar a otra cosa, que es la novela de terror, o ambientada justamente está ambientada en Toluca, esta novela de terror, que la estoy corrigiendo. Atso, ¿cuál ha sido la relación del público hasta ahora? ¿Tienes planes futuros, proyectos, alguna continuación de Un Spiro Espero y otros cuentos? ¿Dónde lo podemos adquirir? Yo ya lo quiero. Gracias. Fíjate que se ha vendido bien este libro. Yo esperaba que se iba a quedar en las bodegas de la editorial, pero se ha vendido bastante bien. El tiraje fue de 1000 y ahorita a lo que vamos, pues nada más me quedan unos 300 ejemplares. Entonces se ha vendido bastante bien, ha sido bien recibido. El libro lo pueden conseguir en Educal. Pero también si quieren, ¿cómo se llama? Si me quieren escribir en mis redes sociales o en mi correo electrónico, yo les puedo hacer llegar hacia sus casas los ejemplares que ustedes quisieran, obviamente con su dedicatoria, por supuesto. Y en ese sentido se puede, son las, digamos, las maneras en las que pueden adquirir el libro en este caso. Pero también, si vaya, solamente para cerrar, lo encuentran en Educal, en las librerías del Fondo de Cultura Económica y también conmigo de manera personal y ya les llegaría, les haría llegar el libro con una pequeña dedicatoria, una firma, obviamente directamente a su casa. Excelente, pues ahí Ujú. ya tienen dónde podemos encontrar el libro, cómo puede llegar hasta su casa. Y yo quiero dejarte una invitación, si me lo permites. Hoy estamos charlando de manera virtual. Este espacio, como lo decía al principio, es un espacio que se ha originado desde Cultura Dual Leer para Transformar y que es un espacio, aparte de hablar de diferentes temáticas, hablar entre amigos. Esta red social, esta plataforma es la ventaja que tiene. Pero quiero dejarte la invitación para que esta charla la podamos hacer de manera presencial en algún espacio en Toluca. Vamos a buscar un lugar para que los lectores puedan conocerte, puedan acercarse a tu obra. Entonces, bueno, ojalá que podamos platicar en los próximos días para acordar algún lugar y fecha y vamos a hacerlo de manera presencial. ¿Qué te parece? Claro, agradezco la invitación y con gusto acepto la invitación ya después ponernos bien de acuerdo y hacerlos, ¿cómo se llama? La promoción correspondiente. Muchísimas gracias. Con gusto, estaría encantado trabajar y tener una conversación contigo. Ay, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer hablar contigo, hablar de tu obra, de este libro tan interesante. Vuelvo a repetir el título, Dum Spiro Espero y otros cuentos. Antes de despedirnos, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nuestros oyentes? Sí, que de momento, pues también tengo mi plataforma electrónica de publicación que se llama Fuego de Luca. Lo pueden encontrar como fuegodeluca.com.mx. Y si quieren, pueden escribirme en mi red social de Instagram, que es ADSOE Gutiérrez E. Y así también me encuentran en X y mi correo electrónico es adso@gutierreze@gmail.com. En cualquier lado, si gustan escribirme, conversar, comprar el libro, no importa. No, estaré muy abierto a las observaciones y a los comentarios de tu público. Muchísimas gracias. Esto fue Tendencia Digital. Muchas gracias, querido Atso Gutiérrez Espinosa, por tu presencia esta noche. Compartan, comenten, ayúdenos a que estos contenidos lleguen a más personas. Esto fue todo. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.